35 minutos pasaron de las 6 de la tarde en todo el país y voy a saludar ahora a Leandro Marcarián, que es economista. Leandro, ¿cómo estás? Julieta Tarres, buenas tardes. Buen día, Julieta, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por el tiempo y quiero aprovecharte, ya que conoces mucho cómo funcionan los mercados de capitales, si esperaban algo así como lo que ocurrió hoy y todo este debate, además de lo que ocurrió con el anuncio de las subretenciones. ¿Qué pasa con el debate del programa con el fondo en el Senado, que aparentemente se está complicando? La verdad que, a ver, acá uno no puede quitar nunca de la mesa el condimento político, ¿no? Sí. Y el kirchnerismo tiene una visión extractiva de la economía, pero no extractiva como la pensamos nosotros de, digamos, vas a la montaña, haces un pocito y sacás minerales. Ellos extraen del sector privado para financiar el sector público, de la misma forma que un parásito le quita, digamos, la potencia de vivir al huésped. Así que desde ese punto de vista todo era esperable, pero digamos el timing la verdad que sorprende un poco, por un lado por lo que vos decís de que digamos todavía se está discutiendo el programa del fondo en el Congreso. Por otro lado, la verdad que dentro de todo las elecciones tampoco fueron hace tanto, hubo mucha gente que hizo mucha campaña diciendo no vamos a permitir que se aumenten los impuestos, digamos, en particular toda la gente de Cambiemos hizo campaña con eso, digamos, ayudan al kirchnerismo a que tenga esta media sanción y 1 o 2 días después nos desayunamos esto. Entonces ahí también uno empieza a pensar, digamos, una mente un poco más conspirativa, empieza a decir, nadie sabía de esto, digamos, no sabían que esto iba a venir. Así que sorpresa por un lado, no tanta sorpresa por otro, la verdad que decepción sobre todo de lo que es la casta política por cómo se comporta, porque la verdad es que en ningún momento pareciera que están tratando de que la economía salga adelante, sino que simplemente, digamos, siguen llevando agua para su molino y para el de nadie más. Entonces es una situación súper complicada y ahora hay que ver cuál va a ser la reacción del campo, ¿no? O sea, al momento yo no he escuchado nada de, digamos, de cómo van a reaccionar, si tomarán alguna medida o no. Sí, ya, si querés te cuento, hablé con la mesa de con una de las patas de la mesa de enlace hace un ratito y están pensando en movilizarse. Lo que pasa que es muy heterogéneo el campo. O sea, no es lo mismo que se movilice una de las patas de la mesa de enlace que todos en conjunto. No, por supuesto, pero la verdad que, qué sé yo, o sea, yo en ese sentido, por ahí soy un poco más corporativista en esto, ¿no? Digamos, aunque la palabra no suene tan bien, pero yo siempre pienso en que, digamos, si vos no te movilizás por los otros, el kirchnerismo en particular y, digamos, el poder en general avanza, o sea, los avances sobre la libertad no son, digamos, grandes saltos, sino son pequeños pasitos, baby steps, en donde los tipos van tanteando. Entonces se pasan un poquito de la raya, nadie se queja, ok, y se consolidan ahí y al tiempo avanzan de vuelta, otro pasito, nadie se queja, ok, y avanzan, hasta que eventualmente te van a venir a buscar a vos. Y como vos nunca defendiste a nadie, digamos, no te agrupaste para generar, digamos, una fuerza de choque lo suficientemente importante como para frenarlos en su momento, hoy ya no queda nadie que te defienda a vos. Entonces cuando, a ver, como vos bien decís, la mesa de enlace podrían ser las 4 organizaciones juntas yendo, digamos, todos digamos, a tratar de frenar esto, por ahí es una sola, hoy se meten con una, mañana se van a meter con la otra y divide y reinarás. La verdad es una situación tremenda, a mí me cuesta entender un poco todo esto, pero... No, te estoy escuchando con atención porque antes de que salieras al aire yo planteé por qué hay organizaciones en las calles hoy manifestando contra, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social, entendiendo que claramente no llegan a fin de mes, pero nadie le reclama al Ministerio de Economía que siguen subiendo los precios y no pasa nada con el descenso de la inflación. Entonces digo, no, por supuesto, el argentino promedio está anestesiado, ¿vos cómo lo ves? Sí. Ahora, yo creo que la Argentina entró en una situación terrible en la cual ya dejamos de creer de que la solución pueda ser sistémica, por decirlo de alguna forma, entonces está cada uno cuidando su quinta, porque es lo mejor que podemos hacer. O sea, sabemos, o sea, como que ya el argentino adoptó que la política no le va a dar ningún tipo de solución, por lo tanto directamente ya le deja de reclamar, deja de perder tiempo en reclamarle a la política y, digamos, asigna todo su tiempo en tratar de salvarse a sí mismo.
que a ver, no me parece que esté mal. Sin embargo, si vos no le exigís nada a la política nada te va a dar y vamos a ir en este camino, ¿no? Claro. Ahora, y Ahora, aparte, te completo con esto, sí, discúlpame. sí. A ver, también hay una porción muy importante de la población que está convencida, pero convencida, de que el problema de los precios es culpa de las empresas. O sea, son Sí. los empresarios los malos de la película y el gobierno no tiene responsabilidad. Y es más, o sea, el discurso es, ella, digamos, la población le pide por favor al gobierno que controle a las empresas porque esto, digamos, así no da más. Y pobre gente no se termina de dar cuenta que es el mismo gobierno el causante de todo esto. Entonces vos le estás pidiendo al secuestrador libertad. Y no, hermano, o sea, el secuestrador trabaja de secuestrarte, no trabaja de darte libertad. La analogía quedó clarísima, no te preocupes. Facundo. Leandro, Facundo Sonati te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Facundo? ¿Cómo te va? Todo muy bien. Pensando un poco en otro de los graves problemas que tiene la Argentina, que tiene que ver con el enorme atraso tarifario, sobre todo en AMBA, pero también a nivel nacional, y esto de subsidiar, por ejemplo, la energía. ¿Por qué el gobierno no encuentra o no ejecuta otro tipo de plan? Por ejemplo, reducir la carga impositiva que tienen las tarifas y con eso reducir a su vez los subsidios, digamos, que el usuario siga pagando y que incluso en el caso de AMBA se incrementen las tarifas progresivamente y que al quitar, digamos, esa carga impositiva se pueda así también reducir la carga de los subsidios. Tiene que ver con... Fácil, es bien fácil. De los impuestos comen ellos y la de ellos no se toca. Claro. Así de simple. Lo que decís vos es correcto, o sea, vos agarrás una factura de luz promedio y el 30% de lo que pagás es impuestos. Entonces, vos podrías bajar los subsidios un 30%, bajar los impuestos un 30% y la cuota te queda igual. Ahora, ¿qué pasa? Ahí, ¿quién pierde? Digamos, el fisco. En este esquema que están planteando ellos, el fisco no pierde, el fisco sigue recaudando, el que pierde sos vos, pierde tu bolsillo, y a ellos eso no le importa. Digamos, yo a veces sueno anarquista, pero la situación no da para decir otra cosa. O sea, no le importa, al gobierno no le interesa tu bienestar, no le interesa el tuyo, no le interesa el mío, no le interesa el del que lo votó y el del que no lo votó. Ellos tienen una lectura extractiva de la vida, o sea, te tienen que sacar a vos para sobrevivir ellos. No hay nada intermedio, no hay nada, digamos, que haga que la situación mejore. O sea, ellos entienden que estás todo el tiempo en un óptimo de Pareto y para digamos, si ellos tienen que estar mejor, a alguien hay que cagar. Y al que cagan siempre, perdón por la palabra, ¿no? Sí. Al que embrochan siempre es al sector privado. ¿Por qué? Porque ellos están en una posición de poder, digamos, literalmente manejan el poder. Entonces, si vos sos el que maneja el poder y sos el que puede decidir a quién le cobrás y a quién no, obviamente vos nunca vas a querer pagar nada y vas a tratar de que todo lo pague el resto. Y bueno, y eso es lo que pasa, o sea, los impuestos no se tocan, los gastos no se tocan, lo que se toca es tu sueldo. Sí. Leandro, te quiero aprovechar, vos conocés mucho el mercado de capitales. ¿Qué lectura hay que hacer de ahora en más, teniendo en cuenta que se está por cerrar un supuesto programa que reemplaza el programa anterior con el fondo y los activos argentinos, al menos los locales, se deberían comportar distinto con este panorama? ¿O vos crees que no? Es que dijiste la palabra correcta, depende de la lectura que hagas. O sea, claro, obviamente, digamos, tener un programa es mejor que no tenerlo, eso lo sabemos, ¿no? Ahora, si vos ves un poquito, digamos, lo que se está acordando y qué va a pasar, ustedes hablaron recién, o sea, el tema de los subsidios. O sea, implicaría una baja de subsidios, implicaría una baja de la emisión para financiar el déficit, implicaría una baja de la brecha cambiaria. O sea, son todas metas que apuntan a una economía más normal, ¿correcto? Sí. Ahora, nos estamos olvidando de que, uno, gobierna el kirchnerismo, y dos, el año que viene hay elecciones, y tres, este es un programa que se está haciendo completamente a medias, sin una verdadera intención de estabilizar la economía y por lo tanto absolutamente inconsistente, y está todo mal hecho. Habiendo dicho eso, si vos intentás implementar intentás llegar a esas metas en el contexto de un programa totalmente mal diseñado, lo que va a suceder es que la economía se te va a frenar, se te va a enfriar. Y cuando la economía se te enfríe y vos te enfrentes a que el año que viene tenés elecciones y estos tipos, su único objetivo en la vida es sobrevivir en el poder, ¿qué crees que van a hacer? Van a hacer plan platita reloaded en 2023, en el año de elección. Ahora, cuando vos hagas plan platita reloaded,
vas a incumplir con Con la todas las claro. metas del fondo. Exacto. Por lo tanto, o sea, estos tipos, fíjate la locura que han hecho, o sea, patearon el default para el año de la elección, o sea, es lo más inconsistente desde el punto de vista del político, es lo más inconsistente en la historia de la humanidad, o sea, en el año de elección presidencial los tipos están prácticamente asegurando un default, porque saben que no van a poder cumplir nada. ¿Me seguís? Sí, 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 Entonces, sí. De hecho, entonces, pará, te voy a agregar un dato que yo no sé si se conoce esto en el mercado, y lo he dicho varias veces al aire. Cristina Fernández de Kirchner tiene un informe, o tenía hasta hace poco un informe en su escritorio, hecho por un economista del Instituto Patria, que decía que ya este año, en 2022, íbamos a entrar en una especie, no te digo de default, pero de pedido de waiver ante el fondo, porque no íbamos a tener reservas suficientes llegado septiembre, octubre, para poder hacer frente a los vencimientos. Entonces, bueno, a ver, eso ya lo saben. Digamos, en función de todo esto, los bonos tienen que caer, no subir. Claro. Sí. O sea, es terrible, pero fíjate que, o sea, renegociás la deuda y la renegociás tan mal que los bonos caen. O sea, es el país del revés este. Sí. ¿Tiene entonces, con este panorama que pintás, tiene salida, digamos, este gobierno de alguna manera? ¿O vamos, digamos, camino a una larga espera hasta las elecciones del 2023, como nuevamente atravesar el desierto? Sí, yo creo que sí. O sea, esto es aguantar hasta el 2023. A ver, yo te hago un análisis un poco más largo. Yo soy un convencido de que en el fondo, o sea, en el Fondo Monetario hay cierta culpa por lo que se hizo, o sea, se le dio toda esa plata a Macri esperando que Macri ganara la elección. Sí. Macri perdió la elección, ahora el fondo, digamos, tiene culpa. Claro. Y por lo tanto, para no cargar todo el costo del ajuste sobre esta gestión, que la verdad que, digamos, nobleza obliga, no tuvo la culpa de heredar esta deuda, le están dando el mínimo programa necesario, tal que el fondo puede save face, o sea, quedar como que hizo las cosas bien. Alberto Fernández tiene que hacer la nada misma, y la próxima gestión, que probablemente sea de otro signo político, se encargue de este problema. Bien. Ahora, Alberto no va a hacer nada, o sea, no hay chance de que nadie gane un peso en los años que quedan. Y, digamos, olvídate de la macro, olvídate de todo. Vos, yo, el que nos escucha, tiene que saber que los 2 años que quedan van a ser igual de malos que este. O sea, no va a pasar nada bueno en este país. Nos quedó clarísimo, Leandro. Muchas gracias por la entrevista. Perdón si soné... No. Somos tan como pesimistas como vos, no te preocupes. Sí, un lindo comienzo de semana, digamos. Sí. Arrancaste con todo. Déjame tirar un chivo. Para los que quieren seguir escuchando un poco esto, en un rato tipo 10 me tienen en C5N, pero enfrentándome a ellos en persona. Así que bueno, todo esto compren la cara del pochoclos, kirchnerista. oyentes, compren pochoclo y mírenlo en C5N. ¿A qué hora? A eso de las 10 arranco. A las yo. 10 de la noche. Leandro Marcarián, economista, va a estar en C5N. ¿Está bien? Exactamente. Que tengas suerte y buenas noches. Chicos, muchas gracias. La verdad la pasé muy bien. Como siempre, cuando quieran, repetimos. Dale.